Esmirna es la segunda ciudad a la cual nuestro Señor Jesucristo les da un mensaje en el libro de Apocalipsis. Esta iglesia se caracteriza por su sufrimiento y es una de las dos iglesias a las cuales el Señor no le reprocha nada. Será muy edificante para nosotros ahondar un poquito en esta epístola que Dios envía para la iglesia a través de Juan. Bienvenidos. ¿Quién aviva el fuego de mil soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Qué bonito es alabar y adorar a Dios a través de nuestros cánticos, de nuestras melodías, y debemos de hacerlo de todo corazón, reconociendo en Él al Dios Todopoderoso y adorándole con inteligencia. Sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Estamos muy contentos de que Dios
brinda estos espacios para poder llegar hasta su casa, querido estudiante de la escuela bíblica, y juntos aprender más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie conociendo a Jesucristo. Por eso es tan importante que para el estudio bíblico siempre tengamos la Biblia en mano. Sin la Biblia va a ser muy difícil estudiar porque necesitamos ir al manual una y otra vez. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé la gracia en este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por concedernos este tiempo del estudio bíblico. Padre, concédame la gracia de llegar al corazón de los oyentes con la verdad de tu palabra. Seas tú, Señor, quien por medio de tu Espíritu Santo implante la verdad de tu palabra en el corazón de todos, como en el mío también. Señor, ¿cuántos hermanos están pasando por pruebas, por dificultades, por luchas? Y hoy al estudiar acerca de la iglesia de Esmirna, pues ciertamente, Señor, nos vamos a sentir edificados y animados a seguir adelante. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada y que tu palabra realmente traiga ánimo, valor y fuerza a tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro del Apocalipsis y estamos viendo acerca de del mensaje que a través de Juan, nuestro Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias. Ya nuestro pastor Víctor Hugo hizo una hermosa introducción y ahora vamos a adentrarnos un poquito en la iglesia de Esmirna. Esmirna es la segunda iglesia a la cual el Señor no le, eh, no le, no le reprocha nada. Muy interesante, ¿no? Hacer parte de esa iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia a la cual el Señor no le señala algún defecto, alguna falla, pero en contraste es una iglesia muy sufrida, es una iglesia que pasa por muchas pruebas y que es calumniada, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. De las 7 cartas que fueron enviadas a las 7 iglesias, esta es la más breve de todas, pero es de una gran importancia porque debiera de llevarnos a todos a reflexionar cómo lograr hacer parte o cómo lograr tener un corazón que agrade al Señor, de manera que Él no tenga que reprocharnos. Recuerde que todo lo logramos a través de Jesucristo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y porque Él es el que nos da de su Santo Espíritu para que tengamos esa fortaleza y esa gracia. Esmirna era una ciudad portuaria importante ubicada a unos 60 kilómetros del norte de Éfeso. El pastor Víctor Hugo ya nos estuvo hablando de esta primera iglesia. Ahora nos encontramos en la iglesia de Esmirna. No sabemos quién fundó la iglesia de Esmirna, pero es muy probable que desde Éfeso pudiera haber pasado un momentico el apóstol Pablo o de su liderazgo y hayan formado allí o hayan fundado la iglesia. Como quiera que sea, lo importante es que Dios conoce cada iglesia y que Él está pendiente de cada iglesia, hablando ahora y en este momento, por pequeña que parezca o grande que sea, Dios tiene el control y conoce todos los detalles, todos los detalles. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11 de Efesios capítulo 2 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la continuidad de lo que ya el apóstol viene escribiendo, pues se han separado por párrafos de acuerdo a la iglesia que corresponda. En este momento Esmirna. Versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco acerca de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí podemos ver fácilmente cómo el tema característico es el sufrimiento, la prueba. Y ahí ya vemos un contraste, ¿no? El contraste de una iglesia que sufre, que es pasada por prueba, por el fuego de los momentos difíciles, pero que igualmente es la iglesia que se sostiene más fuerte en Dios y que depende más de Dios, de manera que Dios no le tiene que decir nada en contra. La iglesia, esta iglesia, en su contexto histórico inmediato, es una iglesia que está en los tiempos, como lo decía el pastor Hugo, de los primeros 4 siglos, en los siglos de los 10 emperadores. Y para esta iglesia, como casi para todo el contexto inmediato, porque el imperio romano así lo exigía, era obligatorio que los habitantes eh, y ciudadanos de las diferentes ciudades, en este caso Esmirna, le rindieran fidelidad al emperador. El emperador era visto como un dios y muchas veces se le exigía al pueblo inclusive reconocerle y ofrecerle incienso y adorarle. Eh, Esto hace que precisamente pues en este mismo contexto más inmediato para esta iglesia, pues muchas veces se viera en ese apuro de cuando se demandara ofrecerle incienso al emperador y rendirle casi que adoración, pues esta iglesia era comprometida con un señor, con su señor. Y como lo dice el primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Esta era una iglesia comprometida con su fe. Era una iglesia que no se, que no hacía como eh, eh, alianzas con el mal. No trataba de un poco de aquí para no incomodarlos, pero nosotros somos de Cristo. No, ellos eran radicales en su fe y eso hace que precisamente esto vaya a generar sobre ellos eh, mucha, mucha persecución y prueba. Entonces, era necesario que los habitantes de Esmirna tuvieran la convicción para que en esos momentos, pues ellos no rindieran culto y tributo, ni quemaran incienso ante el César, porque no hacerlo podía costarles muy caro. Incluso podían llegar hasta la muerte, el sacrificio. A nosotros no nos toca un contexto como este, es cierto que no, gloria a Dios, pero de alguna manera individual o inclusive podría suceder que fuera el caso particular de alguna iglesia. En Colombia tal vez no, pero hay muchas partes en el mundo donde congregarse es verdaderamente librar una batalla que viene contra ellos de parte del gobierno, donde están completamente opuestos a la fe cristiana y donde no hay libertad de culto. Pero es precisamente en eso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, escríbele al ángel, a los pastores, ya el pastor Víctor Hugo nos había explicado acerca de que cuando se refiere al ángel, se refiere a los pastores, a los líderes. Escríbele a ellos en primera instancia, pero igual esto es concerniente a toda la iglesia en todos los tiempos. Y les dice, y esta es la forma en que para esta iglesia Jesús se presenta, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto es tan importante, hermanos, porque nosotros tenemos que saber quién es el que habla para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos escuchando directamente la voz de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor, del que tiene toda la autoridad, del que es antes de todas las cosas y aún permanecerá después de todo. Él está desde el principio y estará hasta el fin de todas las cosas
y luego nosotros estaremos con aquel que estuvo muerto, pero que vivió. Esto está antecediendo al mensaje que le va a dar a la iglesia, ¿no? Seguramente en este momento ya parte de la iglesia de Esmirna está pasando por algunas pruebas, pues ellos están en este primer siglo. Ya se ha levantado seguramente una gran persecución. De hecho, el apóstol Juan está escribiendo ya bajo la, la, el yugo del imperio romano que lo tiene en la isla de Patmos. Imaginémonos, hermanos queridos, para esta iglesia escuchar cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica. Esto es para refrescar la fe, no es como algo tan nuevo para ellos que por fin el Señor se les está presentando de esta manera divina, sino más bien les está como recordando y diciendo, ustedes tengan en mente, quien les habla es el que es antes de todas las cosas y estará después de todo. Es el que funda la iglesia y el que creó, el que hizo un nuevo pacto con su propia sangre y que tiene toda autoridad para protegerlos, tiene toda autoridad sobre ustedes para librarlos de cualquier acechanza de afuera. Y también les va a recordar que aunque ellos van a pasar por muchas pruebas e inclusive puede ser que muchos de ellos, y de hecho así será, van a llegar hasta el sacrificio de muerte, pues les está diciendo, yo en primera instancia he sido objeto de persecución y muerte, pero recuerden, yo estoy vivo. Esto para darle ánimo a la iglesia. Y vamos a ir sacando cortas reflexiones, ¿no? Aquí encontramos una serie de contrastes, porque está hablando del primero y del último, los dos extremos. Está hablando del que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. Y porque a nosotros se nos promete vida y vida eterna, pero en el mundo tendréis aflicciones. Y esta carta no va el Señor a ocultarnos la realidad de que nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por luchas. Y lo hermoso es eso, que en medio de todo esto, la iglesia se fortalece, la iglesia se vuelve más dependiente de Cristo. Muchas veces, en contraste con la iglesia de la Odisea, que ya se cree rica y que se cree con muy clara visión y todo lo que ella dice tener, pero está muerta y no ve nada y cree tenerlo todo, pero no tiene nada. Esta iglesia es una iglesia que en medio de la tribulación y la prueba se fortalece tanto en el Señor. Por eso para todos los que están pasando por cualquier prueba, de cualquier índole, que pone a prueba su fe, porque Satanás usa, ya sea la enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar, lo que quiera que sea, a veces puede ser una persecución directa por causa de nuestra fe, la usa para tratar de desanimarnos, desalentarnos y para que nosotros cuestionemos a Dios y dudemos de su poder, de su grandeza, de su amor, de que Él está con nosotros. Y nosotros, hermanos, precisamente reaccionamos al contrario. Tanto más vengan esas lluvias torrenciales y se desborden esos ríos y golpeen con ímpetu, nosotros vamos a sacar a la luz que nosotros estamos fundando nuestra casa sobre la roca. Esta es la forma entonces en que el Señor se está presentando como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y luego sí dice esto. ¿Quién es el que está hablando? Bueno, para esta iglesia en particular que pasa por sufrimiento, ya les dije, ya miramos el que, el que es primero y último. O sea, no teman, no estén angustiados, yo estoy ahí. Yo ya sufrí, yo ya pasé padecimientos y yo mismo estoy con ustedes. Y yo les digo esto, yo conozco tus obras. Mire, hermanos, qué bonito poder saber que Dios nos ve, nos conoce, todo lo sabe de nosotros. A veces el cristiano, y la mayoría de veces tiene que ser nuestra forma de ser, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Nosotros tenemos que actuar no para gloria nuestra, sino para gloria de nuestro Dios. Y el Señor está conociendo nuestras obras. Para esta iglesia en particular, cuando Él dice, yo conozco tus obras, es una iglesia que da frutos dignos de arrepentimiento. Por las escrituras sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que como fin último es capacitarnos
para toda buena obra. Así que en este contexto, el Señor está diciendo, yo he conocido todas tus obras, sé todo acerca de ti. No nos desanimemos si por hacer el bien no vemos que las cosas salgan bien. Hacer las cosas bien es nuestra responsabilidad, no que las cosas nos salgan bien. Usted está siendo un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, usted está siendo un buen empleado, usted está eh, guardando unas pautas propias de su fe cristiana, y a pesar de eso, que usted está haciendo todo esto propio de su fe cristiana, más bien parece que se le revirtieran malas cosas. Esa no es su responsabilidad, que lo demás se le devuelva para bien. Dios un día va a recompensar tus obras, pero nuestra responsabilidad es que nosotros obremos bien. Y esto está diciendo el Señor acá, yo conozco tus obras. Podríamos parar aquí un momento y reflexionar cuáles son nuestras obras. ¿Glorifican a Dios? ¿Están llevando honor y gloria a su nombre? Podríamos estar ahora mismo delante del Señor y que Él abriera el libro y empezara allí en el tribunal de Cristo a juzgar todo aquello que hemos hecho. Entonces, para esta iglesia, ellos no sentirían temor ni miedo. El Señor les dice, yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación. Entonces, uno diría, Señor, si tú me conoces y sabes que yo estoy obrando bien, que yo trato de honrarte, glorificarte, ¿por qué me viene en tribulación? Y el Señor dice, yo también conozco tu tribulación. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros aprendemos a sufrir por Cristo. Qué bonito es cuando nosotros podemos identificarnos con Primera de Pedro, capítulo 1, según Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora, y escuchemos esto, versículo 6 de Primera de Pedro, en lo cual ustedes se alegran ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, el Señor dice, yo conozco tus tribulaciones. Y uno pareciera que no le encuentra nada de bueno a la tribulación, pero el Señor dice, si ustedes tuvieran que ser atribulados por un corto tiempo, como lo va a decir luego la misma epístola a Esmirna, va a ser por breve tiempo, por 10 días, hablando de un lapso corto y completo para que nuestra fe salga aprobada. En esas pruebas a veces es necesario. Algo que es necesario es algo que se requiere. Si es necesario, dice, ustedes tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, no miremos las pruebas y las tribulaciones como un castigo si Dios conoce nuestras obras, que estamos ajustados a sus normas de vida, porque a veces es necesario a causa de nuestra fe, para que nuestra fe se fortalezca. Esto era lo que el Señor veía en la iglesia en Esmirna. Y pues Satanás estaría allí muy ponzoñoso delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, procurando que Esmirna fuera zarandeada como a trigo, así como lo hizo con Pedro, porque Satanás no puede actuar arbitrariamente, y el Señor le da autorización, le permite zarandear para entrar en tribulación y aflicción. Puede ser a una iglesia local o puede ser a una familia o a un individuo o a una iglesia de un tiempo, un lapso completo, como lo fue la iglesia de Esmirna de los 4 primeros siglos, que pasaron por todo esto,
para que finalmente esa fe, que es mucho más preciosa que el oro que es perecedero, el mejor metal que hay sobre la tierra y más costoso, no deja de ser perecedero, es perecedero, pero nuestra fe es más preciosa y entonces debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, cuando el Señor le está escribiendo a la iglesia de Esmirna y le está diciendo, conozco acerca de tus tribulaciones, le está diciendo, estoy en el control de todo, tengo el control. Si estás pasando por una tribulación, Satanás no está obrando arbitrariamente. Yo soy el que tengo la autoridad para permitirle hacer lo que está haciendo. Santiago capítulo 1, leemos acá en el versículo 5, perdón, desde el versículo 2, dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Prueba, gozo en la prueba. Esto solo viene por la luz de la palabra. Muchas personas reniegan cuando pasan por un problema, una dificultad, una lucha. Sin Cristo, las personas reniegan, maldicen, se amargan la vida, bueno, ustedes saben, pueden cometer las peores locuras en medio de una prueba. Pero para nosotros, como para la iglesia de Esmirna, debemos entender que debemos encontrar gozo en la prueba. Dice, ustedes saben que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos esperando la manifestación de nuestro Dios sobre nuestras vidas en medio de la prueba. Esa prueba de nuestra fe nos ayuda a esperar pacientemente en nuestro Señor Jesucristo, sin dudar de Él, de su poder, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad. Y usted puede leer, ojalá léase el capítulo 1 de Santiago y encuentre allí todo lo hermoso de lo que es cuando el hombre es bienaventurado, cuando se encuentra en diversas pruebas. Sigamos nosotros aquí acerca de que el Señor entonces está conociendo la tribulación, pero también conoce la pobreza. El hecho de que el contexto inmediato de la iglesia de Esmirna es persecución por causa de su fe, entonces es muy probable que para la iglesia se le están cerrando muchas puertas de empleo, muchas puertas de negocios, porque pues ellos se identifican con Cristo y esto hace que pues al no rendirle culto al César, a no cumplir con todas las exigencias, pues ellos se ganen la bronca de aquellos que sí le rinden tributo al sistema en nuestros días, rendirles tributo al sistema. Cuando usted va manteniendo su integridad, pues muchas personas van a rechazarle a usted. Entonces, acá ese hecho de que se nos cierran puertas, pues genera una pobreza material, ¿sí? Una pobreza material que va a incrementar precisamente tribulación. Pero luego añade, pero tú eres rico. Qué bonito. Porque, ¿qué es más importante, hermanos? ¿La apreciación nuestra, la apreciación que haga el mundo acerca de nosotros o la apreciación que tenga Dios acerca de nosotros? La verdadera riqueza es la que viene de parte de Dios. Y esa pobreza material contrasta radicalmente con la riqueza espiritual, porque todo lo material va a quedar, pero lo espiritual, dice la Biblia, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tener riquezas en el cielo, eso sí es importante. Dice Efesios 1, del 8 al 9, que Él hizo sobreabundar para con nosotros, nos hizo abundar, sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto es ser verdaderamente ricos, cuando nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para persistir, para perseverar, para mantenernos firmes, para no renegar de nuestro Dios a pesar de la tribulación o del momento difícil. Primera de Pedro, pues ya lo miramos, que el Señor está preparando para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso está en Primera de Pedro 1:4.
Y fijémonos que esto se está dando, estas condiciones de la tribulación y de la pobreza son las que están llevando a la iglesia a una mayor dependencia de Dios. Por eso y por esa dependencia es que la iglesia no tiene nada que reprocharse, porque cuando se tiene mucho, uno trata de darle la espalda a Dios y poner su esperanza en las riquezas, no siendo nada. Pero cuando uno aquí pasa por la prueba y la tribulación, uno empieza a depender más de Dios y entonces es cuando nosotros vamos a poder como disfrutar de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que por la fe sabemos está reservada para nosotros en los cielos. Vuelvo e insisto en la aplicación. ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Estás pasando por una crisis económica? ¿Estás siendo objeto de persecución por causa de tu fe? ¿Se te están cerrando puertas por causa de tus principios cristianos? Pues es mejor sufrir esas persecuciones, pero ser ricos en cuanto a nuestra fe en el Señor. Eh, Bien, entonces podríamos preguntarle qué tan dispuestos nosotros estamos para sacrificar, qué tan dispuestos estamos nosotros para sacrificar cosas materiales y cosas temporales con tal de mantenernos nosotros en la fe, aunque esto nos traiga tribulación, angustia o pobreza. ¿Qué tan dispuestos? Porque en la medida que lo estemos, por amor del que dio su vida por nosotros, pues nos estaremos identificando con la única iglesia a la que no se le reprochó nada. Pero no solamente esta iglesia tiene virtudes, tenemos que revisar todas las 7 iglesias para crecer en todas las virtudes de la fe cristiana y estar alerta y atentos para no caer en las trampas del enemigo. Luego dice que parte de toda esa tribulación y pobreza venía precisamente por la persecución que venía por aquellos que se llamaban ser judíos, pero que no lo eran. Ellos no solamente blasfemaban el nombre de Dios, sino que lo blasfemaban al levantarse en contra de su iglesia. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Cristo? Y el Señor le sale al camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, por causa de Saulo el nombre de Dios era blasfemado. Y bueno, él finalmente se convirtió y se convirtió a uno de los más grandes predicadores, misioneros, evangelistas y el gran apóstol. Pero en este momento esto ha seguido así. En los tiempos de Jesús, los que se opusieron más a Jesús fueron precisamente los judíos, los que ostentaban tener las escrituras en sus manos, de aquellos de quien se esperaba, como lo hizo Herodes, un conocimiento pleno de la verdad cuando él los mandó llamar y les preguntó, ¿dónde es que ha de nacer el rey de los judíos? Y ellos ciertamente tuvieron una respuesta, pero nunca supieron confiar en el que nació en Belén, sino que se levantaron en contra de él y lo han hecho durante todos los siglos. Y hoy son los falsos maestros y falsos profetas que ostentan tener una Biblia en la mano y se dicen ser amadores de Dios, pero son los mismos que blasfeman y hacen que la verdadera iglesia de Cristo sea menospreciada, perseguida y atribulada. Por eso acá dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué triste, ¿no? Que precisamente en nuestro Señor Jesucristo tuviera que decirle a los judíos y no a los gentiles, a los que ostentaban tener la Biblia y no a los que eran ignorantes de las escrituras, ustedes son de vuestro padre el diablo. Fue muy doloroso, yo creo, ellos luego llorarán por el que traspasaron, pero qué fuertes palabras. Y no ha cambiado. Y muy particularmente para esta iglesia de Esmirna, eran precisamente los judíos de esos primeros 4 siglos quienes se levantaban más contra la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nuevamente repito, falsos profetas, falsos pastores, falsos misioneros que se infiltran y con mucha sutileza luego reniegan de la fe y quieren apartar a muchos del camino. Pero
Después le dice en el versículo 10, no temas nada. Mire, el que es el primero y el último, el Dios Todopoderoso, el Señor que fue el que estuvo muerto y que resucitó y que conoce de primera mano el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la muerte por manos de pecadores, él le dice a la iglesia sufriente, a la iglesia que a propósito Esmirna significa más literalmente mirra, ¿sí? Y la mirra es como una planta para sacar un incienso, para sacar un aroma dulce. Pero para poderle sacar ese aroma ella tenía que ser muy machacada, fuertemente machacada. Habla de sufrimiento, habla de sacrificio. Esta iglesia de Esmirna, que significa mirra, pues precisamente es la que va a ser muy machacada, muy golpeada por el sufrimiento y el dolor a causa de los judíos. El Señor le dice, no temas en nada. Decirle no temas en nada a aquel que está pasando por la prueba, sí que tiene valor. Cuando alguien se sube en un avión y se pone todo su cinturón y conoce que los aviones van y vienen, pues no siente mayor temor ni necesita que se le dé mucha voz de aliento. Pero la iglesia perseguida, que está en este peregrinaje y que tiene en contra todo un sistema que, es, que quiere golpearle, arruinarle, destruirle, matarle, pues ciertamente que podemos llegar en un momento dado, no sentirnos como en el avión más cómodo, sino como en las condiciones más tristes y deprimentes. Y el Señor nos dice, no temas nada, yo ya pasé por todo eso, yo ya sufrí, yo ya fui sacrificado, no temas, porque si esto hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Pero tranquilos, el mundo los va a aborrecer, pero confíen, yo estoy con ustedes. Nuevamente, estás pasando por una prueba, una dificultad, tal vez te estás identificando con la iglesia de Esmirna en todo esto. Es tu fe la que está siendo atacada. Realmente no es tu salud física, realmente no es tu economía, no es la estabilidad de tu hogar. Finalmente, Satanás lo que quiere arruinar es tu fe, tu confianza en Dios, en ese Dios que puede, si Él quiere, arreglar tu economía o traerte la salud o ayudar para que tu hogar se recomponga o lo que quiera que sea el motivo de tu tribulación, o puede ayudarte a superar en medio de la persecución por causa de tu fe. Pero lo que realmente el enemigo procura es destruir tu fe. Y el Señor nos dice, no temas, tengas paz, no te dejes intimidar, no temas en nada. Vea, en nada. Porque cuando dice nada es porque vienen cosas fuertes. Porque hay momentos que realmente son como esa montaña rusa, ¿no? Cuando viene la parte de mayor precipicio y que realmente uno grita. Y uno grita como que parece que ya no va a salir de ahí. Pero esto no es como un juego. Y hay momentos en que realmente necesitamos reforzar ese no temas en nada. Estoy contigo. Yo no te dejo, no te desamparo. Yo ya pasé por ahí. Aférrate a mí. No te voy a dejar. Tranquilo, tranquila. Sigue confiando en mí. Mi victoria es tu victoria. Por eso tú eres más que victorioso. Especialmente y particularmente cuando es por causa de nuestra fe. Debemos sentir temor cuando nos estamos metiendo con el pecado. Pero cuando pasamos por pruebas y nuestra fe está siendo atacada, no temamos, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Entonces el Señor tiene el control. Esas pruebas no van a durar indefinidamente. Con todo, nuestro peregrinaje en esta tierra no es toda nuestra existencia. Algunos, como los apóstoles, fueron perseguidos hasta la muerte. Fueron perseguidos hasta la muerte. Pero ellos ya partieron hace cuánto tiempo atrás. Y ahora sabemos que como todos los grandes próceres de la fe en Hebreos 11, son hombres de los cuales no era digno esta
este mundo, dice la palabra, ¿no? Porque supieron mantener su mirada puesta en Jesucristo. Entonces, aunque Satanás, dice acá el diablo, echará a algunos, el diablo es el acusador, es nuestro enemigo, dice que él echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Fíjense que el fin último del por cual el Señor permite que nosotros seamos probados, a veces por las mismas manos de Satanás, es para que nosotros mantengamos nuestra fe, porque lo que es probada es nuestra fe, nuestra confianza en Dios, no es nuestra salud, no es nuestra economía. Lo que es probada no es nuestra estabilidad de la familia, lo que está siendo probada es nuestra confianza en Dios. Y él dice, no temas, puede ser que yo le permita a Satanás una libertad para que toque tu vida, para que toque tus finanzas, tu salud, tu familia, pero esto será por un corto tiempo. Él podrá inclusive llevarlos hasta la cárcel, tal vez no necesariamente la de los barrotes, sí, tal vez más literalmente para la iglesia de los 4 primeros siglos, pero puede ser esos ligotes que a veces tratan, como decía el salmista, de la desesperación, de la angustia, pero vamos a salir bien librados de todo esto. Y cuando dice por 10 días, pues es como un tiempo, un lapso completo, es un tiempo definido, es un tiempo hasta donde Dios le permite, no va a poder pasar de allí porque el Señor no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Recuerda eso, tú no vas a ser probado más allá de lo que puedas resistir. Y mientras avanza por la prueba, recuerda, no vas a ser probado, no vas a ser probada más allá de lo que puedas resistir. Dios no te va a someter a una prueba más fuerte de la carga de la cual Él te ayudará a llevar, porque finalmente Él nos ayudará, porque Él dice, mi carga es frágil, mi carga es liviana, ¿sí? Él mismo va a estar ahí con nosotros. Por eso ese no temas es porque confiamos en Él, porque dependemos de Él. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel. O sea, no desistas, no renuncies. Puede ser que en alguna ocasión alguien te diga para ti, como la esposa de Job, para Job, ¿qué haces allí adorando a Dios? Maldícelo y muérete. Pero si finalmente todos vamos a morir, Job tuvo una respuesta sabia. Él supo en quién confiar. Él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que finalmente él habría de partir porque desnudo vinimos a este mundo y desnudo volveríamos. Pero en cuanto a nosotros, ir a desistir en nuestra fe es algo que no podemos. El cristiano es uno que ya se aferra a Cristo y no se suelta de Cristo y sabe que está en Él y que en Él vivimos y en Él nos movemos. Por eso aquí dice, sé fiel hasta la muerte. Puede ser hasta la muerte del sacrificio o puede ser todo el tiempo de nuestra peregrinación hasta que Cristo nos llame. Puede ser que a veces vienen diferentes intervalos de sufrimiento y nos mantengamos firmes en esos lapsos hasta que el Señor venga. Finalmente, hasta el último momento hay una lucha, hay una prueba. Mantengámonos fieles a Cristo, ya sea en la abundancia o en la pobreza. Hay prueba y tentación en ambas. Entonces, mantengámonos firmes. Recordemos que la iglesia de la Odisea no fue fiel en la riqueza. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, mantente fiel, fiel en medio de tu tribulación, en medio de tu pobreza. Y entonces, si nos mantenemos fiel hasta la muerte, recordando que Él ya murió por nosotros y que Él es la resurrección, porque Él es el que estuvo muerto y vivió, entonces no es que hasta la muerte y finalmente ahí para todo y bueno, morimos con el honor de haber sido fuertes hasta la muerte, no, sino hasta la muerte de nuestro peregrinaje aquí, porque ya luego no seremos probados, ya luego no vamos a pasar por pruebas, ya luego no sabremos de tribulación, ya luego no sabremos de dolor, no sabremos de lágrimas, no sabremos de las penas de este mundo, ya no sabremos de todo el dolor que puede
producir una circunstancia difícil, sino que ya será la eternidad contemplándole al que ama nuestra alma, al que nos compró con su sangre preciosa, y poder estar con Él y poder saber que, como dice acá, y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona especial para los que pasan por pruebas. Todos en general, la iglesia es probada, toda la iglesia es probada, pero cuando la prueba está en estas condiciones, como en la iglesia de Esmirna, cuando hay hermanos que realmente pasan por pruebas muy, muy difíciles, muy fuertes, y que muchas veces se ven expuestos hasta la muerte, y algunos inclusive sufren la muerte física. Para ellos que se mantienen así dependientes de Dios, muy aferrados a su mano, hay una corona muy particular para esas personas. Es una corona de la vida. ¿Cómo será esa corona? No es la vida eterna en sí misma, es una corona que has logrado de parte de Dios en medio de la prueba, en medio de resistir esas pruebas tan difíciles, tan particulares, que no están viviendo todos los hermanos. Por ejemplo, esta es la iglesia de Esmirna, y por eso Jesús es tan particular para la iglesia al presentarse para ella, como identificándose también con el dolor, y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Y él luego diría para algunos: ustedes pueden participar de la copa que yo bebo, pero el sentarse a la diestra y a la siniestra mía no es dado sino a mi Padre. Entonces, así también parece, hay una corona particular que es dada para aquellos que se mantienen firmes en las pruebas. Una vez más, no sé qué prueba estás pasando, querido hermano, querida hermana, pero mantente firme. Tu recompensa es grande en los cielos. Tú no estás ganando ni comprando tu salvación. Esa es solo prerrogativa de nuestro Salvador. Pero hay una recompensa especial, particular, que no está al alcance de otros que no pasan por pruebas similares a las tuyas. Esa corona te está esperando si mantienes firme hasta la muerte. Y esa es la corona particular de la vida. Es decir, que tú tienes vida eterna, esa vida eterna que tendremos todos los creyentes que hemos esperado en Él, que le hemos entregado la vida a Cristo, que le conocemos a Él como la vida eterna, pero algo habrá sobre tu cabeza que será reconocido de parte de Dios delante de sus ángeles y de toda la iglesia para aquellos que han estado firmes. Qué bonito, ¿no? Entonces esto debe llenarnos de aliento, y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo para la iglesia de Esmirna. Les está dando ánimo, aliento, y les está diciendo: manténganse así firmes, no se desalienten, sigan luchando. Yo ya pasé por ese camino, yo ya cargué una cruz, ustedes solamente están llevando una carga liviana, pero por liviana que sea, para nosotros es fuerte, es difícil, es de tribulaciones, de angustia, de lágrimas, de desvelos, muchas veces de temores, de miedo, recordando en el día en que temo, yo en ti confío, y repasando las escrituras y repitiéndonosla, y el Espíritu Santo haciéndonosla recordar para que nos mantengamos prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento, y recordándonos que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, que si tenemos aflicciones en el mundo, sabemos que la vamos a tener. Inclusive nuestro Señor Jesucristo dijo: bástale a cada día su propio mal, su propio afán. Así que es natural de la vida cristiana, las dificultades, las pruebas, las circunstancias difíciles. Es natural y es de esperarse, hermanos, que experimentemos, aún para la iglesia de la Odisea, su propia prueba, su propia tribulación, era no saber enfrentar la abundancia, y no se dieron cuenta en la condición tan difícil que estaban, y luego una dura reprensión que luego ya veremos cuando lleguemos a esa iglesia. Pero hermanos, cuando te encuentres en una prueba, repasa esta carta que el Señor le envió directamente a la iglesia de Esmirna. Repasa Santiago capítulo 1. Repasa Primera de Pedro capítulo 1. Y
Derrama tus lágrimas en medio de tu prueba. Sí, derrama tus lágrimas delante del Señor. Derrama tu alma en oración, en clamor, en súplicas, en ruegos y luego en acciones de gracias, de confianza, de decirle, Señor, tú estás conmigo, tú no me abandonas, no permitas que me falte la fe, sosténme de tu mano. Oh Dios mío, no sé cómo voy a enfrentar un día más en esta crisis, en esta enfermedad. No sé cómo voy a enfrentar mis temores, mis miedos. Solo sé que te tengo a ti. Solo sé que tú estás conmigo. Solo sé que tú ya pasaste un valle peor, que tú ya lo sufriste todo por mí. Solo sé, Señor, que tú has prometido estar conmigo y que tú no me dejarás ni me desampararás. Dame las fuerzas para poderme mantener de pie. Y no solamente para poderme mantener de pie, pero no estancarme, sino avanzar. Así sea un pasito a otro pasito, pero crecer en el conocimiento de la verdad, crecer en el conocimiento de Jesucristo, mi Señor, crecer en todo lo concerniente a esta esperanza viva que tenemos como cristianos. Entonces se hará más liviana tu carga. El Señor te fortalecerá e irá cambiando tu tristeza en baile, en gozo. Y luego un último llamado. Y dice, el que tiene oído, o sea, no solamente la iglesia de Esmirna, es un llamado a todas las iglesias en todos los tiempos y en todas las circunstancias, diciéndole a todas las iglesias, como lo vemos en cada una de las 7, el que tiene oído, oiga. Oiga, escuchemos, prestemos atención, meditemos de día, de noche, recapacitemos, retroalimentémonos con la palabra continuamente. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está hablando? ¿Qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? Porque en estos días, hermanos, donde se ha vuelto tan popular la teología de la prosperidad, la teología de téngalo todo y abunde en todo, lo único que vemos es que esa teología se identifica más con la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, pero esta iglesia de la Esmirna es la iglesia del sufrimiento y vemos que es la iglesia del no reproche. Entonces, escuchemos, prestemos atención, no pensemos como quiere el mundo que pensemos. Estamos atribulados, estamos pobres, no tenemos nada. Miremos las cosas objetivamente como lo dice mi Señor. Eres rico, tú eres fuerte, retén, sigue fiel hasta la muerte. Y el que venciere, la iglesia ha sido llamada a vencer porque la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que la iglesia necesariamente es una iglesia que vence porque está en Cristo y porque en Cristo se es más que vencedor. Por eso esto es para la iglesia. Si somos de la iglesia, oímos la voz del pastor, nos familiarizamos con ella y le obedecemos. Entonces, al que venciere, hay una promesa bonita, no sufrirá daño de la muerte segunda. Obvio, esto es lo que Él nos dijo todo el tiempo. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida eterna, es decir, la segunda muerte ya no nos tocará. La segunda muerte es cuando todos los que han muerto sin Cristo resucitarán y estarán delante del gran trono del juicio, el gran trono del gran trono blanco, donde nuestro Dios y Padre juzgará a todas las naciones. Y todos esos que no están escritos en el libro de la vida serán resucitados para el infierno, para el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. No es un no dejar de existir, es una existencia eterna en una separación eterna para con Dios. Nosotros, los que por la fe nos hemos acercado a Dios, no sufriremos daño de esa muerte. No hay posibilidad. Aquí lo está diciendo claramente. No sufrirá daño de esa segunda muerte. Así que siempre termina con algo tan hermoso, tan bello, con una voz de aliento. Hermanos queridos, estamos en el bando ganador, como dice mi pastor Hugo, estamos con Jesucristo, estamos con nuestro gran jefe y Señor, el Rey soberano, Dios de toda la tierra, el que tiene el control de todas las cosas y lo conoce todos. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estás pasando por una prueba, una tribulación, hoy vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amado Padre Celestial, hemos estudiado acerca de
Iglesia Esmirna, esta carta que tú le has enviado. Y Señor, sabemos que muchos nos identificamos de alguna manera con esta iglesia, unos más, otros tal vez menos en cuanto a sus persecuciones, unos más, otros menos en cuanto a que el Señor no les está reprochando nada. Pero todos anhelamos, Señor, cada día identificarnos más con todo lo bueno que tú encomias de cada iglesia, Señor. Queremos crecer, queremos fortalecernos, queremos, Señor, saber enfrentar con tu ayuda las pruebas, las tribulaciones, la pobreza, las circunstancias adversas, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a seguir victoriosos, a proseguir hacia la meta, aunque aún no lo hemos alcanzado, pero sabemos, Señor, que estaremos ahí porque tú compraste para nosotros una salvación tan grande. Mas ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre aferrados de tu mano preciosa. Enjuga las lágrimas de aquellos que están pasando por momentos difíciles y que delante de tu presencia derraman su espíritu con lágrimas, Señor, clamando, suplicando, implorando tu ayuda, suplicando para que no les falte la fe. Ayuda, Señor, fortaléceles con el poder de tu diestra. No les falte la fe, por favor. A cada uno de nosotros, aumentanos la fe. Somos frágiles, Señor. Somos tan frágiles que sabemos separados de ti, nada podemos, Señor. A veces nos creemos fuertes, pero no somos fuertes. La verdad, somos frágiles. Por eso, Señor, nos fortalecemos en Cristo y venimos a ti, Señor, para decirte, Dios, no nos sueltes, no nos dejes. Señor, aférranos duro a ti y permítanos entender que tal vez en esos momentos más difíciles no hemos claudicado. Es porque tú nos llevas en tus brazos, nos estás cargando con esa delicadeza de un Padre amoroso y tierno que sabe cuidar de los suyos. Muchas gracias, papito bueno. Dios, gracias de antemano, porque sabemos que así como tú estuviste para la iglesia de Esmirna, lo estás para nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Un abrazo cálido para todos ustedes, mis queridos estudiantes de la escuela bíblica. Ustedes pueden crecer mucho más en todo este estudio, repasando, leyendo, apoyándose en diferentes libros de ayuda para el estudio bíblico. Así que no es esto ni siquiera una milésima de lo que podemos aprender de esta carta, sino que usted puede ahondar y crecer mucho más. Va a encontrarse con tesoros preciosos en cada una de estas 7 iglesias. Dios les bendiga.